como venimos haciéndolo, y nos vamos a comunicar con un experto, con el doctor Tomás Orduna, infectólogo, asesor presidencial. Lo hemos tenido en otras oportunidades ya en entrevista con nosotros, así que le agradecemos este tiempo. Al doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias doctor por atendernos. Bueno, nos interesaba conversar con usted porque sabemos que viene de reuniones con Santiago Cafiero, con Carla Bisotti la semana pasada. Se discutieron asuntos importantes vinculados a cómo hay que seguir, ¿no? Y nos gustaría conocer su punto de vista, qué es lo que está recomendando como especialista. Bueno, obviamente tenemos una heterogeneidad en el mapa epidemiológico de COVID en el país. En lugares donde la cuestión está muy tensa, como ha sido el ejemplo sin dudas de Córdoba, que llegó a 5.500 casos, superando ampliamente a Cava, por ejemplo, y a parte del Gran Buenos Aires, y que obligó a llevar a una fase 1 durante 2 semanas para poder frenar esa escalada de casos, y que por supuesto esa escalada de casos tiene después un corolario muy difícil de poder mejorar si no se para la incidencia aumentada, que es la ocupación de camas de terapia. Sí. Entonces, desde ese extremo, por decirlo de alguna manera, hasta pensar en el área de Cava y Gran Buenos Aires con una disminución muy acentuada en la cantidad de casos, y después tenemos una gran variación en cuanto a incidencias a lo largo y ancho del país, pero tenemos que tener cuidado porque debemos estar muy alertados permanentemente que aún en los lugares como hoy ocurre en Cava o en Gran Buenos Aires, en que se han abierto una serie de actividades producto de haber disminuido de manera importante la incidencia de casos, si no nos comportamos nosotros inicialmente como individuos y en el conjunto de los individuos como sociedad de manera adecuada, respetando el distanciamiento social con las medidas básicas, principalmente el uso del barbijo, el estar a más de 2 metros, el estar al aire libre o tener mucha corriente aérea si estamos en un espacio como el interior de un lugar de trabajo, una vivienda. Si no cumplimos con todo eso, aún en los lugares donde nos ha venido bien en las últimas 2 semanas, a partir de los 9 días de restricciones importantes para lograr esto, podemos recaer inmediatamente. ¿Usted entiende que sería necesario retomar esta decisión, esta medida de días estrictos de confinamiento como estos últimos 9? Bueno, ahí tenemos un poco divididas las opiniones en general entre los propios epidemiólogos. Algunos creemos que haber tomado con previsión, por ejemplo, a partir de la semana que viene, que hay un fin de semana largo, y haber podido cerrar en los 9 días que irían desde el sábado previo al feriado hasta el domingo siguiente, y tomar así nuevamente esos 9 días, podría ser una buena medida con previsión, esto es avisando que eso va a ocurrir para que podamos organizarnos todos, fundamentalmente ¿dónde? Bueno, en los lugares donde haya alto riesgo. Sin duda esto sería una posibilidad incluso trasladable a los de riesgo medio, porque en definitiva son solo 4 los días hábiles de ese fin de semana, por lo cual no sería tanto tiempo el que podríamos tener cerradas actividades, terminando a las 6 de la tarde las actividades. ¿Y esto es algo que está en estudio en el Gobierno Nacional en base a esta recomendación que usted está planteando? No podría decirle si está en estudio hoy. Fue conversado concretamente en la mesa del día viernes pasado como una alternativa, e incluso lo pensamos no solamente para ese fin de semana, sino pensando también después el del 9 de julio, que otra vez podría repetirse esto, y de esa manera intentar ponerle un freno importante, por supuesto desalentando esos fines de semana largos, el turismo interprovincial, por ejemplo, ¿no? También evitar ese movimiento. Estas son posturas de algunos de los que estamos dentro de lo que puede ser las consejerías a nivel de presidencia, a nivel de provincia de Buenos Aires, o incluso a veces en Cava cuando a mí me toca opinar.
pero no le podría decir que eso haya quedado a nivel de los ejecutivos en un lugar de discusión, por lo menos hasta el día de hoy que yo esté con noticias que esto se sigue pensando. Esas son opiniones, como dimos opiniones que hemos tenido, por ejemplo, respuestas en Cava, donde Cava no desdoblaría las vacaciones de invierno. Como bueno, eso le quería consultar. Le quería consultar respecto de las vacaciones de invierno. Ustedes propusieron eso, ¿no? Dividirlas en dos. ¿Por qué creen que sería oportuno, que ayudaría justamente a disminuir los casos? Bueno, una parte de los que hemos estado en la reunión el otro día, de todo el grupo que somos 16 personas a nivel del COE de Nación, fue la propuesta porque partiendo las vacaciones, el sentido de descanso para los niños, eso se va a lograr igual, habida cuenta que incluso en gran parte de las jurisdicciones no han tenido clases continuas durante todo el primer cuatrimestre, por lo tanto no es tan así en la cuestión del cansancio de estar yendo al colegio. Sí. La cuestión climatológica sabemos que es variada, porque hay diferencias en la Patagonia versus zona central o el NOA-NEA. Entonces, al separar las vacaciones, uno de los componentes que creemos se evitaría sería la mayor tendencia, por ejemplo, a tener viajes hacia el extranjero. Nosotros queremos desalentar los viajes hacia el extranjero. ¿Por qué? Porque está habiendo una gran circulación de variantes de preocupación, como sabemos que está ocurriendo en el área, por ejemplo, de Gran Bretaña o Europa. Perdón que voy a poner el cable. Donde si nosotros logramos movernos menos hacia el extranjero, hay menos chance de ingresar con variantes de preocupación. Exacto. Y si desdoblamos las vacaciones, no solo desalentamos eso, sino que también puede haber una mayor dispersión en las vacaciones internas dentro de nuestro propio país, sin dejar de favorecer a la industria del turismo, que está también muy golpeada, pero haciéndolo en bloques de 7 días, creemos que podía generar una cuestión menos masiva de movimiento de personas. Le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se estructuraría este desdoblamiento? ¿Una semana? ¿Cómo se lo postergaría? ¿Cómo sería el cronograma, ¿no?, que ustedes tienen planeado? ¿O que han propuesto en realidad? No detalles porque estas fueron ideas. Está Había bien. que después pensarlo desde el punto de vista de la factibilidad y de cómo hacerlo. Por ejemplo, congeniando de alguna forma estas ideas con el sector de turismo, con el sector de educación y salud, y ver, por supuesto, con las 24 jurisdicciones cómo armarlo. Estas fueron ideas que surgieron a raíz de pensar cómo ralentizar la incidencia de casos, evitar la introducción en lo posible de variantes de preocupación. Bueno, en base a todo eso surgieron estas ideas. Después es a nivel de los ejecutivos nacional y provinciales que pueden pensarlo como insumos a la hora de tener ideas que sirvan para, digamos, insisto, para disminuir la cantidad de casos, sobre todo en aquellos lugares de medio alto riesgo y, por supuesto, donde hay alerta epidemiológica con más razón. Doctor, yo no me imagino una provincia hoy como Córdoba, que está transitando segunda semana de un confinamiento estricto, dentro de un mes recibiendo miles y miles de personas y moviéndose por toda la provincia. No me lo puedo imaginar cuando sabemos que las camas de terapia todavía están con una ocupación superior al 90%. Por eso creemos que la cuestión choca con, digamos, salud y turismo acá tienen alguna situación de cierto choque por momentos, ¿no? Sí. Doctor, ¿y cómo está viendo Tucumán o por lo menos la región norte con respecto a eso? Bueno, desde hace un mes y medio que hemos visto que Tucumán también tuvo un comportamiento lento al comienzo y después se aceleró de cantidad de pacientes, de ocupación de camas de terapia intensiva. Han estado en un promedio de 1000 casos, pero si no recuerdo mal, han llegado a superar los 1000 casos en algunos de los días. Por lo tanto, bueno, Tucumán tiene que tener lo mismo que otras zonas de alta transmisión, la puesta en práctica de las medidas de alguna forma de restricciones para poder sostener
que siempre haya un porcentaje importante de camas de terapias disponibles por algún eventual rebrote que no podamos controlar por alguna razón, pero adelantándose, porque lo que tenemos que tener siempre es un porcentaje, un colchón, digo yo, de camas de terapia intensiva vacías, claro, para que siempre haya posibilidad que quien lo necesite no tenga que quedarse esperando, sí, tenga siempre a disposición la cama al momento en que pueda ser necesario. En el caso, bueno, con este panorama que usted está describiendo de Tucumán, ¿cree que Tucumán debería adaptarse a esta idea de desdoblar quizás las vacaciones? Acá por lo menos se dijo que el cronograma va a seguir como está. Hasta la semana pasada esa era la decisión en la provincia, ¿no? Sí, yo creo que lo nuestro fueron ideas tratando de, vuelvo a decir, de dejar insumos que sirvan para pensarlos. Después la factibilidad o si hay aceptabilidad de parte de estos insumos para llevarlos a la práctica es un tema de los diferentes ejecutivos, sabiendo que este es un país federal, por supuesto. Por eso creemos lo importante, la ley que nos permita trabajar a todos también desde el punto de vista de las restricciones, con algo parejo, aceptado por todos, salió de senadores, está en diputados esperando ser votada, para que no tengamos que estar siempre en alguna discusión a partir de un DNU presidencial, sino que haya un marco que lo daría una ley votada por las dos cámaras para poder adecuar qué hacemos y qué no hacemos en función de esa ley. Doctor, le quería preguntar, porque usted mencionaba hace algunos minutos la preocupación que le generan algunas variantes extranjeras. ¿Cuáles son concretamente? ¿Qué es lo que están observando? Por ejemplo, veíamos lo que está pasando en Chile con la variante Delta. Bueno, la verdad que nosotros ya tenemos en nuestro propio país una gran circulación de la variante Manaus, de la P1, sí, así llamada en su momento, es la variante Gamma. Tenemos la circulación de la variante Alfa, que es la de Gran Bretaña. Por suerte no hemos tenido la de Sudáfrica. Y el tema de la variante Delta preocupa mucho porque estamos viendo qué es lo que está aconteciendo en Gran Bretaña, donde sabemos que hay una cantidad importante de pacientes infectados, incluso muchos de ellos donde ya había una dosis de vacuna y algunos excepcionales con 2 dosis de vacuna, incluyendo esto dentro incluso de las personas con cuadros graves, que algunos han tenido una dosis y otros 2 dosis. Por suerte un número muy acotado para los miles de casos que han tenido de variante Delta. El número de casos graves e incluso de los 42 casos fatales que estaban registrados hasta este fin de semana, fueron mínimos comparados con la totalidad y la cantidad de pacientes infectados con la variante Delta, pero sin duda tiene una alta tasa de transmisibilidad. Lo que dicen es que potencialmente puede ser un poco más virulenta y comprometer un poco más al grupo etario de niños, según la información que nos llega de Gran Bretaña. Así que tenemos que tener de alguna forma siempre la visión de tratar de contener el ingreso a nuestro país, por eso es tan importante desestimar de alguna forma el movimiento hacia el extranjero, y lo que se está haciendo a nivel de Seiza es toda persona que llega, primero, para subir un avión tuvo que tener una PCR negativa, segunda, cuando llega al aeropuerto internacional se le hace un test de antígeno para saber si es positivo o no, y si es negativo se va a ir a su domicilio para repetir al 7º día una PCR después de estar 7 días cuarentenada cualquier persona que venga del extranjero, porque tenemos que, como ocurrió hace un mes y pico atrás, cuando se detectaron 2 personas que vinieron de París con variante Delta, se las pudo hacer con contención adecuada epidemiológica y se evitó la dispersión. Así que tenemos que estar muy conscientes de eso. Doctor, la última pregunta que le hago respecto de la vacunación, 2 cosas. Primero, bueno, el tema de los efectos secundarios. Hay mucha gente hablando del tema, por lo menos acá en Tucumán, que de alguna manera avanzó en estos últimos días la campaña y la inoculación en general en toda la población. Le quería preguntar a usted respecto de eso. Y por otro lado, de aquellos que todavía siguen dudando, ¿no?, de colocarse la vacuna. Bueno, con respecto a los efectos colaterales de poca importancia, febrícula, fiebre, algún decaimiento, 24, 48 horas con algún dolor muscular, algún dolor de cabeza transitorio, todo dominable con algún paracetamol, algún ibuprofeno, reposo, eso no nos preocupa.
es muy individual esa respuesta. Están quienes hemos tenido fiebre, en mi caso con la segunda dosis tuve 38,5, chuchos de frío, bueno, nada que no pudiera contener con un poco de reposo y un paracetamol o dos, y pasó. Esto es lo que le pasa a la inmensa mayoría de las personas que tienen algo, son efectos colaterales de poca importancia. No tenemos en nuestro país prácticamente registro de efectos adversos graves, con un gran seguimiento que se está haciendo de farmacovigilancia para saber qué es lo que le pasa a la población, una farmacovigilancia activa y pasiva, para ya prácticamente 30% de la población total del país que ha recibido como mínimo una dosis, no hemos tenido efectos adversos graves de consideración. Es mucho más lo que protege sin dudas todo el programa de vacunación que esos eventuales escasos y aislados efectos adversos. Por eso le decimos a quienes todavía están dudando, la mejor prevención va a ser sí o sí tener a toda la población vacunada. Hoy día con las vacunas que estamos teniendo, a futuro vendrán otras y seguramente en el devenir habrá algunas combinaciones de las variantes. Quizás tengamos que tener dosis de refuerzo dentro de un año. Todo esto es futurología, pero lo concreto es que hoy por hoy vemos que los resultados de los países que tienen una alta tasa de vacunación favorecen claramente que alentemos a vacunar. Bien, doctor, le agradecemos por esta comunicación, por su tiempo. Un saludo a usted. Muchas gracias, que pasen bien y entre todos seguimos cuidándonos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Estábamos hablando con Tomás Orduna, infectólogo, médico, especialista y asesor presidencial respecto de, algunas de las recomendaciones que se hicieron los últimos días de la semana pasada y que podrían o no estar en análisis para futuras medidas acá en nuestra provincia para contener la expansión de los casos de COVID. Y hablando